Hola a todos. Esta vez hablaremos no de una teoría, sino de algo que casi se llegó a dar dentro de la franquicia, en la trama de Inazuma Eleven Ares. ¿Qué pensarías si te dijera que iba a tener una historia más adulta y romántica? Incluso que Mark pudo tener un tercer interés amoroso. Todo esto lo hablaremos hoy. La idea de este vídeo la saqué de un artículo que compartió la fanpage de Hiro GX, de la que dejaré el link en la descripción para que le eches un ojo a lo que pudo ser esta trama. Y me dirás si te hubiera gustado o no verla. Dale a manita arriba, suscríbete y activa la campanita. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver los vídeos anteriores y unirte, pues más del 80% de los que ven los vídeos no están suscritos. Y también compartirlo, pues me ayudaría mucho y te lo agradecería. Sin más que agregar, empecemos. Inazuma Eleven Ares, desde su anuncio ya muchos años atrás hasta el día de hoy, fue un gran dolor de cabeza tanto para productores de la franquicia como para nosotros como fandom. En el fondo, sabemos que siempre ha sido un intento de apelar a la nostalgia con un fanservice exagerado. Pero Inazuma Eleven Ares, como tal, estuvo a punto de ser diferente a lo que vimos como producto final en el anime. Y esto es a lo que nos trae el vídeo de hoy, hablando sobre la hipotética trama original que pudo haber tenido Ares. Desde que la saga original de Inazuma Eleven finalizó, siempre se quedó con la duda de qué habría pasado con la vida de Mark y compañía luego de graduarse del Raimon. Incluso, muchos fans se quedaron con las ganas de un Inazuma Eleven 4, en donde se contaran nuevas aventuras y más seinen acorde a la edad de los chicos. Podría decirse que Inazuma Eleven Ares iba por ese camino, pues al final de noviembre del 2017, Akihiro Hino en una entrevista para la revista Famitsu afirmó que se tuvo en planes un borrador en el que Inazuma Eleven Ares narrara los hechos de Mark y compañía con una trama un poco más adulta, siendo, en lugar de una línea paralela, una continuación a la saga original y previa a los acontecimientos de Go. En esa entrega se aclararían asuntos como el fallecimiento del abuelo David y cómo Mark llegaría a enamorarse y posteriormente casarse con Nelly o con Kami, dependiendo del camino que eligieras en el supuesto videojuego. Y no solo eso, también la posibilidad que nuestro capitán tuviera un tercer interés amoroso, aparte de los dos ya conocidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no se finiquitó esta propuesta como la trama original de Inazuma Eleven Ares? La respuesta la dio en esa misma entrevista el propio Akihiro Hino. Según el cabecilla de Level 5, contar una historia amorosa juvenil le parece algo muy turbio y muy complejo. La trama tenía sin ningún problema un drama juvenil más humano, situaciones más impactantes en la vida de unos chicos de bachillerato y demás, así como personalidades emocionales y psíquicas, pero Hino no visualizaba cómo profundizar una historia amorosa. Y eso lo dejan claro en Inazuma Eleven, donde es algo que queda de lado, priorizando más el verdadero mensaje de la franquicia, que es la amistad. Parafraseando al propio Akihiro Hino, él expone que considera el amor algo muy embarrado, algo muy turbio, muy complejo de explicar en ciertos temas juveniles, como lo son en estudiantes de bachillerato, así que por eso tuvo que declinar esa idea. En cambio, no es así cuando se plantea el amor desde el punto de vista de adolescentes de secundaria, o hasta de niños, donde el amor no se ve como algo muy turbio, sino que es algo muy lindo y tierno y refrescante hasta ciertos puntos. No sería descabellado pensar en eso, pues parte de que Mark se quedara con Nelly influye en eso, aparte que era el chip favorito de Akihiro Hino. Él nunca consideró ni por cerca que Sylvia y Mark estarían juntos, porque era un amor platónico, de una sola parte. Y eso nunca puede considerarse amor, al contrario, es dolor. Esto ya da pauta a que la posible tercera opción a elegir como interés amoroso no era ella. Sin embargo, Hino también dijo que no tenía planes de una tercera pareja para Endo en ese momento, pero que no descartaba esa opción en un futuro. Traer otro interés amoroso para Mark y enfocarse en cómo desarrollar eso sería un dolor de cabeza, y hasta confuso para los desarrolladores, y eso teniendo en cuenta que debía desarrollar las experiencias amorosas de otros personajes principales. Así que, tras esto, los desarrolladores se fueron por la vieja confiable y hacer lo que mejor saben, desarrollar una historia de chicos de 14 años y el fútbol. Enfocarse netamente en el compañerismo y la amistad antes de complicarse con algo que simplemente no sabían cómo desenvolver. Puede ser que Norika haya sido esa posibilidad de interés amoroso, tal vez Aurelia, quién sabe. Aunque eso sí, parte de eso se vio reflejado en Aisaki, Nosaka, Akane y Ana, y se hizo a Inazuma Eleven Ares una línea paralela en lugar de una continuación a la saga original y precuela a la saga Go. Tal vez a algunos de ustedes les hubiera gustado ver su historia más adulta juvenil,
desarrollarse y sentir que la serie ha crecido con nosotros. Pero personalmente aplaudo que no pasó así, pues Gino y compañía no sabían cómo plantearla. Es mejor no hacer algo que no sabes cómo hacer, en especial por las personalidades de los personajes. Pues no me imagino a Mark yendo a beber a un bar porque Nelly lo dejó en visto, o porque se entregó a alguien más antes que a él. Tal vez sí era aceptable que se aclarara cómo es que él se decidió por la heredera de la familia Raymond, o la relación entre Sylvia y Eric, pero en menor medida, tal vez en una boba, como lo fueron Outer Code o algo así. Pero es una serie de deportes al fin y al cabo, y así no pega mucho este estilo de trama. Capitán Tsubasa tenía lo de Callahan y la pibita esta, pero hasta ahí. Y canónicamente la única pareja que se confirma en Inazuma Eleven son Mer y Gidis, personajes que no tienen un gran protagonismo. Yo en lo personal, también no soy mucho de shippings o cosas románticas en animes de este estilo, y siento que si no fuera por el exceso de fanservice, Ares y Orión hubiera funcionado de igual forma que el original Ikego, usando la misma fórmula, pues al final, el target de la franquicia sigue siendo chicos de 12, 16 y 17 años. Pero esta es mi opinión. ¿Y a ti te hubiera gustado ver esa trama en Inazuma Eleven Ares? ¿Cómo crees que hubiera sido la historia juvenil? ¿Te daría cringe? ¿Le daría un aire más fresco? ¿Te gustaría que el amor se sobrepusiera al fútbol? Déjamelo saber. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos y comentar tus opiniones, que las leo siempre. Puedes seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima para más contenido y recuerda que esto es fútbol en otra dimensión.